queridos amigos, hoy les traigo otro super videíto de Neuro. Lo siento, no lo puedo evitar, adoro Neuro. Me lo han estado pidiendo en varios comentarios. No mentira, me lo ha pedido una persona, pero yo estaba pensando hacerlo. Mi nombre es Isabel Soto y el video que les traigo hoy es acerca de vía óptica. En realidad parece un tema un poco complicado. La verdad es que al inicio lo es. Sin embargo, cuando se metan en la dinámica se van a dar cuenta que es un tema súper fácil. Así que no esperemos más y comencemos. Vamos a empezar con anatomía. ¿Qué nos interesa de la anatomía en esta parte? La retina. Todo lo que estoy marcando aquí es es la retina, que es la porción o la capa más profunda del globo ocular. ¿Qué es lo importante de esto? Es que estas, ¿sí?, que están conformadas por principalmente células fotorreceptoras, se unen y tienen prolongaciones, fibras que salen por la papila óptica que conforman el nervio óptico. Las dos células principales importantes que tenemos son los bastones y los conos. Lo vamos a poner de negro bastón y cono de rosado para hacer referencia a que los conos están encargados de los colores, de la percepción de los colores. Los bastones están en mayor cantidad y principalmente se encuentran en el área periférica, ¿sí?, del globo ocular, de la retina. Sin embargo, los conos están más que todo en la parte central, principalmente en la mácula. Ahorita vamos a ver en un fondo de ojo de qué partes estamos hablando. Este es un fondo de ojo que nosotros generalmente hacemos a la hora de revisar, ¿no?, a la hora de hacer semiología. Tenemos estructuras importantes que podemos encontrar. La primera es la papila. La papila es la parte por donde sale nuestra estructura nerviosa, nuestras fibras para conformar el nervio óptico. Al hacer fondo de ojo podemos encontrarla como un redondito donde están convergiendo todas las estructuras vasculares, como ven ahí. Esta es nuestra papila. Por aquí salen todas las fibras para formar el nervio óptico. Esta parte medio oscurita que ven, medio amarillenta, oscuro, es la mácula. Es donde dijimos donde se concentra principalmente los conos. Y la parte más oscura dentro de la mácula es la fóvea, ¿sí? Esta parte podemos dividirla o podemos entenderla como que de una región nasal y una región temporal. La papila se encuentra hacia la región nasal. Ahora, hablando específicamente de vía óptica, tenemos como inicio la retina, ¿sí? La retina es el inicio de nuestra vía óptica. Esto es súper importante porque si entendemos esto, entendemos todo, ¿ya? A la retina la dividimos en dos, por lo tanto tenemos dos hemirretinas. Una hemirretina temporal y una hemirretina nasal. Ya entenderán qué estructuras tenemos como referencia: la nariz y el lóbulo o el hueso temporal. Hemirretina temporal hacia afuera y hemirretina nasal hacia adentro. Igual en el otro ojo tenemos una hemirretina temporal y una hemirretina nasal. ¿Qué es importante de esta parte? Si nosotros entendemos qué información llevan, entendemos la clínica, ¿ya? Nuestra hemirretina temporal, ¿sí?, que está hacia afuera, las hemirretinas nasales que están hacia adentro, y aquí tenemos la otra hemirretina temporal, llevan diferente información. ¿Cuál? Aquí vemos estas 4 linternitas, ¿sí? Vamos a intentar entenderlo. Nosotros tenemos en el campo visual, ¿sí?, diferentes partes, ¿sí? Tenemos el campo visual temporal y el campo visual nasal. Entonces, en esta parte tenemos la información temporal, tanto derecha como izquierda, ¿sí? Esa es la información temporal. Y al centro tenemos la información nasal. Lo más correcto sería dividirlo en dos: información nasal izquierda, información nasal derecha, ¿sí? ¿Qué hemirretina lleva qué información? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí la información temporal viaja hacia la hemirretina nasal. De igual manera, del otro lado, la información temporal viaja a la hemirretina nasal. Infotemporal a hemirretina nasal. En cambio, la información nasal, ambas informaciones nasales, viajan hacia la hemirretina temporal. Igual al otro lado, la información nasal viaja a la hemirretina temporal. Esto es
clave. Así que si no lo han entendido bien, retrocedan y vuélvanlo a escuchar. Información temporal va a la hemirretina nasal y la información nasal va a la hemirretina temporal. Simple, pero hay que entenderlo bien. Entonces, entendemos que el inicio es la retina, ¿sí? Es el inicio de la vía óptica. La segunda porción es el nervio óptico, ¿sí? También se llama esta porción solo nervio óptico. Está formado por las prolongaciones de células ganglionarias retinianas. Estas prolongaciones transportan aferencias de los fotorreceptores retinianos. Sí, ya hemos visto cuáles eran estos fotorreceptores, los conos y bastones. No se olviden que estos conos y bastones son células sensibles capaces de absorber la luz y transformarlas en impulsos eléctricos. Estas pasan por la papila óptica, ¿se acuerdan? Esta estructura es la papila óptica. Entonces, estas aferencias, estas prolongaciones pasan a través de la papila óptica para formar lo que es el nervio óptico. Y una vez que pasan por la papila óptica, se rodean de mielina, oligodendroglia y la vaina meningia. Eso es importante también, ¿sí? La mayoría procede del área macular, por eso es un área más densa. Esta estructura que estoy redondeando es la papila óptica y esta porción es el nervio óptico. Si ustedes ven, tienen fibras de la hemirretina temporal, de la nasal, del mismo lado. La siguiente estructura es el quiasma óptico. El quiasma óptico está formado por la convergencia de fibras del nervio óptico en la fosa craneal media. Ahora vamos a ver qué fibras se convergen, porque no todas se convergen, ¿sí? Supongamos que esta es la cápsula de nuestra vía óptica. Ahí tenemos el nervio óptico, abajo tenemos la cintilla óptica, que vamos a hablar en un momento sobre esa, y aquí tenemos el quiasma, la convergencia. ¿Qué fibras convergen? Supongamos que esta es nuestra hemirretina temporal, hemirretina nasal. Aquí también tenemos una hemirretina nasal y una hemirretina temporal. La que converge es la fibra de la hemirretina nasal, tanto de la derecha como de la izquierda. Estas son las que convergen. En cambio, las fibras de la retina temporal continúan su camino. Entonces, no se olviden, las fibras de las hemirretinas nasales son las que convergen, ¿sí? Fibras de la hemirretina nasal se cruzan. En cambio, las fibras de la hemirretina temporal continúan su recorrido, ¿sí? Aquí lo vamos a explicar un poquito mejor. ¿Se acuerdan que la información temporal iba hacia la hemirretina nasal y la información nasal iba hacia la retina temporal? Aquí vamos a dibujar prácticamente los glóbulos oculares para entenderlo biencito. La información temporal de ambos lados es la que va hacia la hemirretina nasal, lo que acabamos de hablar, ¿no ven? La información temporal va a la hemirretina nasal. Y esta información, como ven, viaja y se cruza hacia el otro lado. La información de la derecha cruza hacia la izquierda y la de la izquierda a la derecha. En cambio, la información nasal continúa por el mismo lado. Súper importante, ¿ya? Fibras de la hemirretina nasal, información temporal, cruzan. Fibras de la hemirretina temporal que llevan información nasal no cruzan. Continúa. Aquí vamos a verlo. Este es nuestro quiasma óptico, ¿sí? Aquí lo vamos a ver mejor. La información nasal ya hemos visto, va a la hemirretina temporal. La hemirretina temporal simplemente continúa. En cambio, la información temporal cruza, como ven. La cuarta porción es la cintilla óptica. Esta parte que yo voy a marcar es nuestra cintilla óptica, ¿sí? La cintilla óptica está formada por tres estructuras, que dos son las más relevantes. La primera es fibras de la hemirretina temporal ipsilateral, porque es del mismo lado, y fibras de la hemirretina nasal contralateral,
porque cruzan. Ahorita lo vamos a dibujar. Miren, esta es nuestra hemirretina temporal y sus fibras continúan por el mismo lado, tanto por el nervio óptico como la cintilla. En cambio, las fibras de la hemirretina nasal contralateral son las que cruzan y hacen parte de esto. Aquí lo vamos a volver a anotar. Las fibras de la hemirretina temporal ipsilateral, porque continúan por el mismo lado, más fibras de la hemirretina nasal contralateral. Ahora, si nosotros dibujamos campos visuales, ¿sí? Entiendan esto, son campos visuales lo que estamos dibujando y estamos viendo desde una cintilla óptica derecha. Entonces, en el campo visual, ¿qué vamos a ver? Si nuestra cintilla derecha tiene fibras de la hemirretina temporal, estas van a traer información nasal en nuestro ojo derecho, podríamos decir, ¿sí? Información nasal en el ojo derecho. Y gracias a las fibras de la hemirretina nasal, en nuestro ojo izquierdo traen información temporal. Entonces traen información de toda la parte izquierda, tanto en el ojo izquierdo como el derecho, información izquierda, de la parte izquierda, información temporal izquierda, información nasal izquierda. En cambio, si nosotros lo vemos desde una vista de una cintilla óptica izquierda, vemos que gracias a las fibras de la hemirretina temporal ipsilateral, es decir, en el ojo izquierdo, fibras temporales van a traer información nasal derecha, que es lo que estamos marcando. Esa es la información nasal derecha. Y gracias a las fibras de la hemirretina nasal contralateral, en el ojo derecho van a traer información temporal. Entonces tenemos una vista de la parte derecha. Bueno, aquí vamos a explicar un poco mejor lo que acabamos de hablar. Vamos a dibujar nuestro campo visual, ¿sí? Si nosotros vemos al frente, tenemos dos campos visuales redondos que se dividen en información temporal e información nasal en cada campo. Y aquí tenemos nuestras dos retinas, ¿sí? Derecha, izquierda, retina derecha y retina izquierda. Vamos a ver desde una cintilla óptica derecha, como si estuviéramos solo viendo desde la cintilla óptica derecha. Sabemos que las cintillas ópticas tienen dos estructuras. Las fibras de la hemirretina temporal ipsilateral, es decir, la cintilla derecha tiene fibras de la hemirretina temporal derecha y fibras de la hemirretina, ahorita vamos a dibujarlo, hemirretina nasal contralateral. Como es derecha, tiene fibras de la hemirretina nasal izquierda. ¿Sí? Esta es nuestra hemirretina temporal, esta es nuestra hemirretina nasal. ¿Se acuerdan de las linternitas que llevaban información? La temporal llevaba información nasal y la nasal temporal. Aquí lo vamos a dibujar. La información nasal va a la hemirretina temporal. Entonces, ¿cómo se ve desde una cintilla óptica derecha? La información nasal es toda esta que se ve gracias a la hemirretina temporal ipsilateral. Como estamos hablando de la cintilla óptica derecha, el ojo derecho ve la información nasal. En cambio, la información temporal, ¿sí?, viaja hacia la hemirretina nasal contralateral. Entonces, gracias a nuestra hemirretina nasal contralateral, el paciente en su ojo izquierdo va a ver la información temporal. Es por eso que decimos que el paciente ve la parte izquierda, porque recibe información de ahí, ¿sí? La cintilla óptica derecha ve de la parte izquierda. Ahora, vamos a ver desde un punto de vista de la cintilla óptica izquierda. Nuevamente, lleva fibras de la hemirretina temporal ipsilateral, es decir, la retina izquierda va a tener fibras de la hemirretina temporal izquierda, porque estamos hablando de la cintilla óptica izquierda, y va a tener fibras de la hemirretina nasal contralateral, es decir, en el ojo derecho va a tener fibras de la hemirretina nasal. La información temporal viaja hacia la hemirretina nasal
y la información nasal viaja hacia la hemirretina temporal. Entonces la información temporal que viaja hacia la hemirretina nasal, en el ojo vamos a ver esto. Ese es nuestro ojo derecho. Y la información nasal que viaja hacia la hemirretina temporal se va a ver esto. O sea, en el ojo vamos a ver esto. Es por eso que decimos que el paciente ve la parte derecha, porque la información de la derecha viaja hacia la hemirretina temporal ipsilateral y nasal contralateral. Y la tercera estructura que se encuentra en la cintilla óptica son las fibras parasimpáticas pupilomotoras. Como quinto lugar tenemos el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Es esta estructura que vemos aquí, que viene justo después de la cintilla óptica. Y la principal característica de esta se podría decir que aquí se encuentra la última neurona de la vía. ¿Sí? Aquí se encuentra el último soma neuronal de esta vía óptica. Y simplemente pasan las fibras, hacen sinapsis y pasan. La siguiente estructura se denomina radiaciones ópticas. Estas son prolongaciones de las neuronas en forma de abanico. Esto que podemos ver aquí, ¿sí?, salen en forma de abanico, y no crean que es una fibra gruesa grande, sino son varias fibras distribuidas en todo el cerebro. Algunas pasan por el lóbulo parietal y otras por el temporal. Las que pasan por el lóbulo parietal recogen información de campos visuales inferiores. Aquí dibujamos dos campos visuales y estas fibras recogen información de la parte inferior de los campos visuales, ¿sí?, los que pasan por el lóbulo parietal. En cambio, las fibras que pasan por el lóbulo temporal recogen información de los campos visuales superiores. ¿No? Aquí lo vamos a dibujar para recordar. Campos visuales superiores, lóbulo temporal. Entonces, estas son nuestras nuestras radiaciones ópticas. Y como último tenemos el lóbulo occipital, que es la llegada de las radiaciones ópticas, ¿sí? Y esto sería todo de vía óptica. La verdad es que si entienden el tema de las retinas, lo entienden absolutamente todo. Así que vamos a hacer un pequeño super repaso rápido para entender bien todo lo que hemos hablado. En primer lugar, tenemos las retinas. Sabemos que se dividen en dos, en una hemirretina temporal y en una hemirretina nasal. Hemirretina nasal y hemirretina temporal. Esa es la temporal del otro lado y nasal. Estas fibras, estas células tienen prolongaciones que salen por la papila óptica y forman el nervio óptico. Esta estructura que estoy marcando es nuestra papila óptica, ¿sí? El nervio óptico está formado por fibras de la hemirretina nasal más fibras de la hemirretina temporal. La tercera estructura es el quiasma, que está formada por la convergencia de las fibras. Las fibras de la hemirretina nasal son las que cruzan y son las que llevan información temporal. En cambio, las fibras de la hemirretina temporal simplemente continúan y no cruzan, y son las que llevan información nasal. Como cuarta estructura tenemos las cintillas ópticas. Están formadas por tres estructuras, pero dos son las relevantes. Las fibras de la hemirretina temporal ipsilateral, como vemos ahí, que llevan información nasal, y fibras de la hemirretina nasal contralateral, ¿no? Es lo que estamos dibujando ahí, que llevan información temporal contralateral. Lo que acabamos de ver hace un momento cuando les he super explicado todo. Entonces, las temporales y nasales contralaterales. Como quinta estructura tenemos los cuerpos geniculados laterales del tálamo, donde se encuentra la última neurona. Como sexta, las radiaciones ópticas, donde las que pasan por el lóbulo parietal llevan información del campo visual inferior y las del lóbulo temporal información superior, y el lóbulo occipital como último.
Ahora, hablando de la clínica, vamos a mencionar simplemente 5 tipos de lesiones. En mi resumen en la página pueden ver más específicamente y más detalladamente las lesiones. Entonces, para iniciar, lo que tenemos que entender, tenemos una hemiretina temporal que lleva información nasal y tenemos las hemiretinas nasales que llevan información temporal. El primer tipo de lesión que tenemos es una lesión directa sobre la retina, ¿sí? Que puede ser tanto derecha como izquierda. Vamos a tener en cuenta que es una vista desde abajo, derecha, en ese lado izquierda, y en nuestros campos visuales esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿sí? Entonces, si hay una lesión en la retina derecha, obviamente vamos a tener un escotoma en el campo visual derecho, dependiendo de dónde sea la lesión. Es un escotoma unilateral o también monocular, lógicamente dependiendo dónde se encuentra la lesión. Es sencillo. Si la lesión fuera en la retina izquierda, un escotoma en el campo visual izquierdo. Esa es nuestra primera lesión. La segunda es una lesión en el nervio óptico. Recuerdan que en el nervio óptico teníamos dos estructuras, fibras de la hemirretina temporal, del mismo lado obviamente, y fibras de la hemirretina nasal también del mismo lado, ipsilaterales ambos, está de más decir eso. Así es que tenemos una lesión en este punto, tendríamos una amaurosis unilateral, obviamente porque se está dañando solamente el nervio óptico de un lado. Es ipsilateral, lógico, pero está de más escribir eso. Simplemente se pondría amaurosis unilateral o amaurosis monocular. Es lo que vemos acá. Estos son nuestros campos visuales. Si hay una lesión en el nervio óptico, tenemos como la manifestación como una amaurosis unilateral. Eso es súper sencillo. Segundo, vamos a borrar esto. Bueno, ahí. Si nuestra lesión es en el quiasma óptico, sabemos que lleva fibras de la hemirretina nasal, tanto derecha como izquierda. Por lo tanto, llevan información temporal. Si el quiasma, si hay una lesión, se va a dañar la fibra que lleva la información temporal. Entonces, tenemos nuestro campo visual derecho e izquierdo. El paciente no va a ver ¿qué parte? La información temporal, ¿no? Que está llegando a las hemirretinas nasales. Por lo tanto, su campo visual va a estar cegado tanto de la región temporal derecha como de la región temporal izquierda. Es lo que podemos ver aquí, ¿sí? Hay un término que tenemos que tenerlo en cuenta a partir de aquí, que es anopsia, que significa sin vista, ¿sí? Nopsia viene del griego de vista y a el prefijo que significa sin. Entonces, anopsia, sin vista. Y bueno, en este caso, como son la mitad del campo visual, es una hemianopsia. Y también hay otros dos términos que tenemos que tener en cuenta a partir de aquí, que son el término homónimo, que hace referencia a una pérdida de la visión de ambos campos derechos, o sea, la región derecha de ambos campos o la región izquierda de ambos campos visuales. Y el término heterónimo, que hace referencia a la pérdida de visión de en un ojo el campo izquierdo, el hemicampo izquierdo y en el otro en el derecho, o en un ojo el hemicampo derecho y en el otro el hemicampo izquierdo. Lo vamos a dibujar mejor. Homónimo, como hemos dicho, hace referencia a la pérdida de la visión del mismo lado en ambos ojos, es decir, al hemicampo izquierdo en el ojo izquierdo y el hemicampo izquierdo en el ojo derecho. Homónimo, mismo, ¿ya? Esto acá. Y o podría ser ambos hemicampos derechos en ambos ojos. En cambio, heterónimo hace referencia a diferentes campos, en el izquierdo y en el derecho, o en el derecho y en el izquierdo. No sé si me entendieron, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, aquí sería homónimo o heterónimo. Están en el mismo lado, la pérdida de visión está en el mismo lado, o son lados diferentes, ¿no? Por eso sería una hemianopsia heterónima, porque en el ojo izquierdo está pérdida de la visión izquierda,
ojo de la información temporal y en el ojo derecho también la pérdida de la información temporal. En un ojo a la izquierda, en el ojo a la derecha. Entonces es una hemianopsia heterónima bitemporal, para hacer referencia de que se está perdiendo la visión de la región temporal, de nuestro hemicampo temporal. Lo de homónimo hace referencia a que si son ambos izquierda, ambos derecha, o uno izquierda, otro derecha, otro izquierda. Nuestra cuarta lesión sería una lesión en la cintilla óptica. Tengamos en cuenta que estamos viendo al encéfalo desde abajo, ¿sí? Por eso la derecha está al otro lado. Nuestra cintilla óptica lleva fibras de la hemirretina temporal ipsilateral y fibras de la hemirretina nasal contralateral, ¿sí? Entonces, a la hora de ver el campo visual, en nuestro paciente con una lesión, aquí, tendría una pérdida de la visión nasal izquierda y una pérdida de la visión temporal. Ahora vamos a notar. O sea, gracias a la hemirretina nasal contralateral, una pérdida de la visión temporal del ojo derecho. Simplemente estamos repitiendo lo que hemos hecho hace rato, pero ya desde el punto de vista de una lesión, ¿no? Entonces, acá tenemos izquierda, derecha. En una lesión de la cintilla óptica izquierda, tenemos una hemianopsia, en este caso es homónima, ¿sí? Porque son las partes derechas, los semicampos derechos de cada ojo. Y obviamente es contralateral a la lesión, porque sabemos que la cintilla óptica izquierda ve la parte de la derecha. Entonces, si está lesionado, todo el hemicampo derecho va a estar cegado. Por eso es una hemianopsia homónima contralateral. Esto es en caso de que sea izquierdo, ¿no? Eso aclaro nuevamente. Si fuera derecho sería totalmente distinto, ¿no? Si tuviéramos nuestro campo, habría una pérdida de la visión del hemicampo izquierdo de ambos ojos. Simplemente hay que aplicar los principios que hemos entendido en la anatomía normal y la fisiología, ¿no? Como quinta lesión tendríamos una lesión en las radiaciones ópticas. Obviamente las radiaciones ópticas llevan las mismas fibras que lleva la cintilla óptica. Pero aquí hay una diferencia fundamental a la hora de ver la manifestación de esta lesión. Lógicamente es igual a la lesión de la cintilla óptica. Si es que hay una lesión en la parte izquierda, va a haber una ceguera en el hemicampo derecho. Si la lesión es en la radiación derecha, va a haber una ceguera en el hemicampo izquierdo. En este caso, para ver el ejemplo, nuestra lesión es en el lado izquierdo, ¿no? Donde tenemos una hemianopsia homónima contralateral, que es lo mismo, pero respetando la visión macular, ¿sí? Conservando el reflejo pupilar. O sea, si hay una hemianopsia homónima y el reflejo pupilar continúa, ya sabemos que la lesión es en las radiaciones ópticas. Bueno, eso es todo clínica, espero que me hayan entendido bien. En realidad esto es clínica básica, ¿no? O sea, lo que los semestrosos deberíamos saber a la hora de entrar al internado, porque ya detalles más, o sea, las manifestaciones más detalladas, más específicas, ya es para especialidad. Sin embargo, si es que le quieren echar un vistazo, les invito a ver el resumen que hice, que está en mi página, que lo subí nuevamente porque le hice unas correcciones. Me he dado cuenta que estaban algunos detallitos mal. Y les quería también invitar a que sean parte de una nueva plataforma donde van a poder encontrar todos los archivos para su carrera, para las materias que quieran, o también pueden subir archivos, ¿sí? Y bueno, esta plataforma se llama UDocs. Aquí les voy a dejar el link aquí abajito para que puedan suscribirse. Yo estoy subiendo todos mis PDFs ahí para que los puedan descargar gratuitos. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les guste, creo que queda un poco largo, sin embargo he tratado de hacerlo lo más explicadito posible porque yo así lo he entendido. Si este es un tema, como les digo, o sea,
Es un poco complicado, pero si uno entiende la dinámica de las retinas, entiende todo. Así que gracias por su atención. Nuevamente les digo, esto ha sido un placer. Para mí aprendió bastante y nos vemos en un siguiente video. Chao.